Las banderas representando los distintos países: Colombia, Perú, somos River, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, México, Puerto Rico, Costa Rica, Estados Unidos de América, México, Nicaragua, otra vez El Salvador, Venezuela, República Dominicana. ¡Qué lindo! Cuba, todos representados aquí, maravillosa congregación. Que ese aplauso no decaiga hacia África, América, Oceanía, República Dominicana, Ecuador. Ahí está México, Colombia, Honduras. Lo dije todo, ¿no es cierto? Creo que no me olvidé de nada. Todos Venezuela, todos representados aquí. ¡Qué lindo! ¿Estamos felices, gente, sí o no? Dios les bendiga a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos ven desde otras partes del mundo. Nos acabamos de conectar en vivo y quiero transmitir lo que creo Dios me dijo que diga. Estamos felices, muy felices, porque cada vez que nos reunimos, Dios nos habla, y cada vez que Dios nos habla, nos afecta, nos ayuda, nos eleva a una nueva dimensión, a un nuevo nivel, y eso es lo que estamos haciendo hoy, llegar a un nuevo nivel. Espero que Dios nos hable. Yo estoy expectante y voy a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga, y allá también en casa, a los que miran de distintas partes del mundo, transitando los, decía yo recién antes de conectarme al vivo, los últimos días del año, pero sabiendo que los mejores días están por delante, ¿sí o no? Los mejores días están por venir. Así que gracias por estar y estamos listos para que Dios nos hable. Como digo, en casa traten de evitar todas las distracciones posibles, aunque muchos nos miran en casa desde el celular, desde el inodoro, desde el trono blanco. Pero acá no. Entonces, si hay algún chiquitito, alguien que se pone de pronto molesto, lo llevamos rápido al teatro familiar, donde hay una pantalla gigante y allí pueden verlo con sus papis hasta que el chiquito o la chiquita se calme. Lo mismo si hay alguna distracción. Si alguien trabaja para el Pentágono, permanezca con el celular abierto y el resto lo puede apagar, a menos que sea bombero o médico, y el resto estamos listos para escuchar lo que creo Dios nos va a hablar. ¿Estamos listos, sí o no? Y en casa también. Muy bien. Cuando era chico, no hace mucho, me fascinaba ver un cartoon, un dibujo animado de la Warner Brothers que incluía al correcaminos, a un correcaminos y al coyote. Siempre lo pasaban al mediodía en Argentina, antes de que yo fuera a mi colegio de la escuela primaria turno tarde. Siempre me veía al menos 1 o 2 capítulos del Correcaminos y el fallido Coyote. El coyote verdadero, no aquel que a lo mejor quedaste debiendo dinero Y el desgarbado Coyote, el de la Warner, siempre apelaba a toda clase de artimañas y tecnologías fallidas de sus productos Acme. ¿Se acuerdan? Dinamita marca Acme. Para tratar de atrapar al correcaminos, que todo se desarrollaba en el desierto de California, en el Gran Cañón, en todo caso, pero todo decía que era California. Pero por alguna razón que sorprendió a sus propios creadores, a su creador Chuck Jones, fue que el coyote resultó un antihéroe que despertó ternura y empatía con el público, que no era la idea inicial, que la gente empatizara con el coyote. La gente empezó a odiar, los niños, los adultos, empezó a odiar al veloz correcaminos, que miraba a cámara y sacaba la lengua, y que logramos amar al inepto e inútil coyote, aunque sabíamos de antemano que nunca le iba a resultar nada. Pero fue extraño que la gente prefería al predador en lugar de empatizar con la presa. Tendría que ser exactamente todo lo contrario, que uno mirara el dibujito y dijera, no, que no lo atrape, que se escape, por favor, pobre pajarito. Decíamos, no, que lo agarre el sinvergüenza, que se lo rostice. y la principal razón es que todos tenemos mucho en común con el infructuoso coyote. La mayoría creo que en la vida real hemos llegado en algún momento al borde del acantilado, la dinamita nos estalló en el rostro o simplemente caímos desde el precipicio al vacío que nos dejó aturdidos, nos dejó atolondrados. Pero el coyote tiene algo que ninguno de nosotros tiene. El coyote es invencible.
nunca se lastima, las caídas no lo liquidan. Como es un cartoon, en la próxima escena, en el mismo episodio, lo vemos pintando una pared que simule un túnel o arrojando un yunque por el desfiladero. Y nosotros no nos podemos recuperar en un mismo episodio y a veces no nos podemos recuperar ni siquiera en una misma vida. Y si nos caemos, solemos quedarnos inmovilizados en esa quebrada. Aturdidos, heridos, en lo más profundo del barranco decimos, este es mi último round, no creo que pueda volver a levantarme. Y como suelo repetir siempre, cada semana la Biblia, las Escrituras, está llena de coyotes célebres. Y nosotros también formamos parte de esa cuadrilla destartalada que cae de bruces con nuestros productos Acme que nunca nos terminan de funcionar. Ahora, yo no estoy hablando hoy de metidas de pata insignificantes, delitos menores, errores banales, pueriles, nimios. No, yo me refiero a esas grandes caídas del precipicio que todos hemos tenido. Esas que a veces le damos la espalda a Dios, perdemos el temor del Señor, hacemos adrede algo que estamos conscientes que lo va a ofender, pero decimos no tengo opción, o teniendo, no teniéndola, decidimos intencionalmente ir en contra de Dios. Y cuando cuando recordamos esas grandes caídas que, insisto, todos hemos tenido, ¿a qué temporadas nos llevan esos recuerdos? Quizás a un campus universitario, a la soledad de la habitación de un hotel lejano, a la oscuridad del interior de un auto, a una turbia transacción de negocios. Algunos recordamos inmediatamente, si pensamos en caída, a los tiempos de rebeldía de la adolescencia, cuando faltábamos el respeto, nos dirigíamos a nuestros padres con improperios o nos fuimos de casa. Otros recordamos la crisis de la mediana edad. Pero yo estoy hablando de esos momentos en que abandonamos nuestras convicciones. Las abandonamos. Por eso digo, si bien no hay una escala de pecado para Dios, y si bien para Dios el chismoso está en la misma lista del homicida, yo quiero que se entienda cuando digo, no estoy hablando de pequeños tropezones, sino de caídas, esos trancazos donde le dimos la espalda a nuestra integridad, donde sabemos que ese capítulo quisiéramos borrarlo de nuestra saga, de nuestra historia, de nuestra serie, pero no podemos, está ahí. Y allá, en el fondo del acantilado, nos hemos preguntado si algún día Dios iba a poder volver a usarnos, en su defecto si todavía nos sigue amando, que es una pregunta muy recurrente cuando uno mete la pata a lo grande. Uno dice, ¿será que Dios todavía me tendrá paciencia? Está bien, entiendo esto de la gracia, pero no habré agotado la línea de crédito de la gracia. Dios dice, no, ya está. Lo tuyo no es pecado, mijo, lo tuyo es deporte. No habré agotado, no habré sobregirado la gracia, no habré pisoteado la sangre, la cruz. Y si alguna vez esa fue, o de hecho sigue siendo nuestra pregunta, entonces necesitamos escuchar juntos la historia de hoy. Y convenir, a priori, antes de empezar, que todos en algún momento de la vida, esto es condición sine qua non, no hay alguien que diga yo no, todos hemos caído al fondo del abismo como el célebre coyote de nuestra historia, Simón Pedro. La relación de Jesús con Pedro comenzó en el mar de Galilea, 3 años antes de la crucifixión. Ahí comenzó la relación, ahí se conocieron. El mar de Genesaret o de Galilea es una masa de agua de 10 kilómetros por 20 en el norte de Israel. A mí me ha tocado conocerla ocularmente. Se le dice el mar de Galilea, pero en definitiva es un enorme lago. Hoy en día sus costas atraen algunos autobuses de turismo, algunos guías y algún puñado de pescadores, pero mínimos. Pero en la época de Jesús, esa región bullía de gente. Y Pedro había estado pescando o intentando pescar toda la noche con sus amigos y Jesús, todavía no se conocían, estaban ahí, Jesús estaba en la orilla predicando toda la mañana, predicándole a la gente desde la orilla y Pedro tratando de pescar.
Toda la noche la barca de Pedro flotó sin peces sobre la negra manta marina. Ni un solo pescado, solo atraparon en las redes basura del lago. Estaban cansados, frustrados, querían descansar. Los entiendo. ¿Quién quiere por la mañana fondear una barca vacía? ¿Quién quiere amarrar y limpiar una embarcación sin peces? Más si invirtieron toda la noche en la faena. Por eso entiendo la frustración de Pedro cuando llega a la orilla, atraca y quiere bajar las redes, irse a casa, y en ese momento el descansado carpintero, digo descansado porque él, aparentemente el carpintero que se dice ser el Mesías, no había estado toda la noche intentando pescar. Así que el descansado carpintero convertido en rabino le dice: hey, boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Y como si fuese poco, este Jesús es un trabajador de la madera, no es un experto lanzador en redes. Yo si estoy ahí le digo: Jesús, ¿todo bien? Sabrás mucho de todo lo que hablas, del reino, de la madera incluso, pero de peces sé yo. Estuve toda la noche. Pero Pedro y los demás, insisto, aunque pudieron haber descartado esta instrucción, no lo hicieron. Además, la mitad de Galilea los estaba observando, porque había un gentío que acababa de terminar de escuchar a Jesús. Y los que menos querían los frustrados pescadores era ofrecer una exhibición de pesca frustrada a la luz del día. Así que, pero por alguna razón que no sabemos, medio como a desgano, Pedro obedece. Digo a desgano porque no hay pasión en sus palabras. Le dice: Señor, hemos pescado o estado intentando pescar toda la noche, hemos trabajado toda la noche, no pescamos una sola mojarrita, ni una vieja del agua. Pero en fin, como sea, whatever, en tu palabra echaré la red, como sea, en tu palabra echaré la red. No hay pasión, no es que en tu palabra, aleluya, echaré la red. No dijo eso. ¿Y cómo hacer? Jacobo y Santiago dice: ¿what? Tiremos la red, porque hasta que le explicamos, ya está, una vez más. Solo obediencia. Las Escrituras mencionan, no ahí, sino en el Antiguo Pacto, hay varios pasajes que dicen que la creación obedece la voz del Creador. Por eso yo le decía hace una semana que la palabra dice: pregúntale a las aves del cielo. Dios le dice a Job: pregúntale a las aves del cielo y ellas te lo dirán. Pregúntale a las bestias del campo y ellas te contarán acerca de la creación. La creación reconoce la voz de Dios. Así que a mí me gusta pensar que cuando la red chapoteó en el agua, los peces que nadaban en el fondo del lago de Galilea se miraron y se dijeron entre sí: esta red ha sido arrojada porque el Hijo de Dios acaba de ordenarlo. Yo no sé ustedes, muchachos, pero yo en vez de morir como un pez anónimo, yo quiero aparecer en las páginas de la Biblia. Y apareció un cardumen, aparecieron miles de peces peleándose para entrar a la red. Yo. Porque sabía que esa red había sido ordenada por el Creador, por el Hijo de Dios. En menos de un minuto, Peter tiene miles de peces plateados que rebasan la red y les llegan hasta la rodilla. Y en ese tiene que pedir ayuda a otras barcas, porque no dan abasto. Y en ese preciso momento, Pedro se da cuenta con quién está tratando. ¿Quién es este Jesús? Y cae de bruces entre la pesca. Yo creo que dice: ay, no. Porque él se da cuenta, había estado toda la noche. Esto tiene que ser un milagro. No hay otra manera de entenderlo, de razonarlo. Y cae. No le molesta el mal olor de los peces. Lo que le preocupa es su propio mal olor. Y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. No dice: ¿por qué dijo eso? Porque ahí se dio cuenta que estaba tratando con Dios. Creo que hasta ese momento pensaba que era... No quiero pensar y suponer que Pedro tenía a Jesús como un lunático, pero sí como un profeta más, quizá en el mejor de los casos. Así que le dice: Jesús, apártate de mí. Y Jesús no acepta esta sugerencia de apartarse de él. Al revés de lo que siempre nos enseñaron, Jesús no limita su reclutamiento a los santos
a los intrépidos, a los que guardan la doctrina. El semillero de su equipo siempre está entre los apaleados, los agotados de no pescar nada. Él vive recorriendo las barcas, los burdeles, para decirle: nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca. ¿Alguien recibe esta palabra, sí o no? Nunca, nunca. Así que en ese momento Jesús recluta a Pedro, lo enlista. Le dice: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Le cambia el oficio en un segundo. ¿Lo conoce? 5 minutos después le cambia el oficio. Le da un llamado. El oficio le cambió a Pedro de inmediato. No sé si habrá entendido la metáfora, si habrá pensado que era una licencia poética del maestro. Pero creo que llegó a la casa y le dijo: gordas, cambié el oficio. ¿Y ahora qué? Soy pescador de hombres. ¿Qué vamos a comer, hombre? Y no sé, pero tengo que pescar. Y así comenzó esta singular amistad entre Jesús y Pedro. Y a partir de ahí, Pedro tendría cimas, valles, altos, bajos, más bajos que altos. Pero nunca tendría un momento coyote tan bajo como la noche en que 3 años después Pedro no cumpliría la promesa a quien le dio una oportunidad o una segunda oportunidad con las redes de pesca. Y esa promesa que él iba a romper ocurriría durante la víspera de la crucifixión. Ya habían pasado 3 años, Pedro y Juan habían compartido mucho juntos. Cristo les había dicho a sus seguidores que ellos lo iban a abandonar y que está bien, que él entendía. Y Pedro, que siempre tuvo la mandíbula más rápida que el cerebro, dijo: aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré, nunca. Jesús lo mira con ternura y le dice: bocón, Pedro, yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, me vas a negar al menos 3 veces. El gallo no va a cantar por segunda vez y ya me habrás negado 3 veces. Esto significaba que antes de rayar el alba, los gallos suelen cantar poco antes de que salga el sol. 1, 2, 3 veces. Antes que cante por segunda vez ya me habrás negado 3 veces. Es una manera de decir: antes que vuelva a amanecer ya me habrás traicionado. Pedro, aún así, no recibe el guante, no acepta la palabra y dice: no. Aunque yo tenga que morir contigo, insiste con vehemencia Pedro, ¿no? Jamás yo te negaré. No como estos. Yo creo que hasta tenía un aire superior, así medio argentino, pechito de paloma, diciendo: no como estos que están acá. Pero la determinación de Pedro duró poco, obviamente. Cuando los romanos arrestan a Jesús a las horas, Pedro y los otros seguidores huyeron como perros escaldados, huyeron como ratas en medio de un naufragio. Pero hay un detalle que no es menor. Lucas nos dice que Pedro, a diferencia del resto que se escabulló, yo supongo que presionado por la promesa que le había hecho a Jesús y que los demás habían oído, Pedro, dice Lucas, siguió a Jesús y a sus captores desde lejos. Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. O sea, en palabras simples, siguió a Jesús y sus captores lo suficientemente cerca para poder ver qué pasaba, pero no tanto para que lo vieran con Jesús. Hay mucha gente que toma esas actitudes, ¿no? Que no está lejos de la cruz, pero de alguna forma sienten que están cerca de la iglesia. A veces sienten que están cerca de Jesús, pero están lejos de la cruz. Y siempre es como algo medio extraño donde hay personas que saben todo lo que pasa adentro, pero también todo lo que pasa afuera. Son gente de puerta, gente que no tiene un compromiso real. A mí me ha tocado conocerlos cerca de la cruz, lejos de Cristo. Saben todo lo que pasa en la congregación y saben lo que pasa afuera. No se comprometen mucho. Uno no podría llamarlos inconversos ni mundanos, pero tampoco podría llamarlos cristianos vehementes, porque están así como simpatizantes. Y eso es lo que hacía Pedro. El amor hizo que sintiera vergüenza
de salir corriendo, pero el miedo le hizo sentir vergüenza de acercarse demasiado. Y Marcos 14:54 lo relata así, dice: Pedro lo siguió de lejos a Jesús hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Ese patio era una suerte de juicio acelerado, una suerte de corte donde iban a juzgar y, entre otras cosas, sentenciar a Jesús o empezar a sentenciarlo. Y dice que Pedro se sentó con los guardias y se calentaba junto a un fuego. En ese momento, una joven, una muchacha, lo reconoce a Pedro. Le dice: ¡Hey! ¿Tú no eras uno de los discípulos de ese hombre? ¡Shh! No lo soy, dice mientras se calienta. Momentos más tarde le vuelven a preguntar por segunda vez. Otra persona: ¡Hey! ¿Tú no eres uno de los discípulos de ese hombre? Pues claro que no. Por segunda vez lo niega. La tercera pregunta precede de alguien más cercano, un pariente de un tal Malco con el cual Pedro había tenido un incidente pocas horas antes. Le dice: ¡Ey! ¿No te vi a ti en el huerto con Jesús? Y esta vez, acorralado Pedro, ya es la tercera, insulta. La Biblia dice que maldice. No sabemos exactamente qué dijo, pero posiblemente maldijo a su Señor con algún improperio, con alguna grosería poco plausible, de manera que quede claro que él no tiene nada que ver con ese Mesías. Y en ese preciso momento, cuando él se está mandando su insulto, ocurre algo inverosímil. Un gallo se despierta y el canto del gallo le recuerda a Pedro la advertencia de Jesús. Pero tenemos que dejar que Lucas, quien tiene una pluma más aguda, describa con algunos detalles escalofriantes lo que siguió. Dice: y en el momento que el gallo cacareó, Pedro se acordó que el Señor le había dicho: hoy, antes que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces. Ahí Pedro se dio cuenta que ya lo negó 3 veces y que el gallo acaba de cantar, que no era una metáfora. Y entonces se volvió y miró directa. Los ojos del Señor se volvieron. Él estaba, para que nos ubiquemos en tiempo y espacio. Jesús estaba en el patio de Caifás, un patio abierto. Afuera estaban los guardias y el fuego donde se estaba calentando Pedro. En el momento que el gallo canta, el Señor, dice Lucas, se volvió y lo miró directamente a los ojos a Pedro. Pedro alza la vista, mira hacia la sala de la corte, únicamente para ver que Jesús lo estaba mirando. Jesús estaba siendo atacado con acusaciones, pero no las está escuchando. Solo oye y acaba de oír que su amigo lo niega. En el mismo segundo, luego de que Pedro negara a conocer a Jesús, éste lo miró e hizo contacto visual con él. No era una mirada de condenación, porque es lo que uno supone, ¿no? Sobre llovido mojado, encima que el pobre tipo lo acaba de negar, Jesús lo mira condenándolo. No, Jesús no estaba dispuesto a perder las esperanzas con Pedro, pero sabía que Pedro podía perder las esperanzas en sí mismo. La negación de Pedro es un momento de mayor vulnerabilidad espiritual. Es un momento coyote más bajo. El momento donde toca fondo como nunca antes había tocado. Y fue justo ahí cuando Jesús hace contacto visual con él. Y Jesús no lo estaba mirando como diciendo: te lo dije. Eso hace tu esposa, no Jesús. Sino que Jesús sabe que hacer contacto visual establece una conexión de relación. ¿Alguna vez le pediste a tus hijos que te miren a los ojos cuando quieres saber la verdad y nada más que la verdad? ¡Mírame a los ojos, Nabucodonosor! ¿Vos desconectaste el pulmotor del abuelo? ¿O miraste directamente a los ojos a la persona que amas? ¿O te pasó de evitar el contacto visual
con una persona sobre la cual estuviste murmurando y chismeando? Cuando hay gente que te evita el contacto visual, es porque estuvo hablando y no precisamente bien. ¿Por qué? Porque mirar a los ojos es un acto de intimidad. Si lo miras el tiempo suficiente, vas a poder ver su alma, y si él o ella te mira el tiempo suficiente, también va a ver la tuya. Entonces Jesús no necesitó decir ni una sola palabra. De hecho, si Jesús hubiese hecho solo un gesto, un guiño de ojo, lo que sea, lo hubiera delatado a Pedro, hubiese hecho que lo arresten. Así que yo sé que he hecho a volar mi imaginación al estilo película, pero creo que a lo sumo Jesús lo que hace es como diciendo, no te delates. Y le envía un mensaje no verbal por medio de aquel contacto visual. De alguna forma está diciendo, Pedro, mírame, yo te perdoné antes de que me negara, por eso te lo dije. Solo quiero que sepas que no perdí la esperanza contigo. Todavía estamos juntos en esto. ¿Sí o no? Todavía estamos juntos. No voy a perder la amistad y lo que tenemos por una simple negación que te dije que iba a ocurrir. Somos nosotros los que decimos, no, yo no voy a pecar, yo no voy a caer, yo le prometí al Señor. Y dice, sí, por eso morí por los pecados, los que hiciste, lo que estás haciendo y los que prometés que no vas a hacer. Te ama el Señor. ¿Cuánto nos ama el Señor, sí o no? Pero Pedro, como el coyote, cayó en el acantilado. Y Lucas agrega y dice, y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Ahí está el corpulento pescador que hunde su rostro barbado entre sus manos gruesas y se pasa la noche llorando como un chico. Todos los sentimientos de aquella mañana en el mar de Galilea, cuando se vieron por primera vez y ocurrió esa pesca milagrosa, regresaron a su mente, yo estoy seguro. Y sintió lo que todos en algún momento sentimos. Ya está, la fregué. Porque ante esas caídas uno dice, ya es demasiado tarde, ya está, ya está. No es el tropiezo, es cuando decimos, ya es demasiado tarde. Un matrimonio en el cual ya ni siquiera quedan escombros para reconstruir. Y decimos, ya es demasiado tarde. Un hijo en rebeldía que parece que ya no tiene remedio, porque pasó la adolescencia, se hizo adulto y empeoró. Y decimos, no. Yo pensé que era un desfase hormonal, una etapa, pero ya es demasiado tarde. Unos padres demasiado viejos para entrar en razón. Teníamos discusiones cuando más o menos ellos eran personas relativamente jóvenes, pero ahora parece que la vejez y la senilidad hicieron que sean más intransigentes que nunca, y si no cambiaron a los 50 años, ya sabemos que a los 70, a los 80, mamá y papá no van a cambiar. Y van a tener siguiendo sus favoritos, y van a tener sus preferencias, y van a tener sus sesgos. Si nosotros no podemos cambiar, a veces más jóvenes, entonces a veces miramos a nuestros padres y decimos, ya es demasiado tarde. ¿Qué le voy a andar explicando? Una reputación demasiado arruinada que decimos, no hay forma de redimir esto. O sea, demasiado tarde nos descubrieron. Nos vituperaron, me blasfemaron. ¿Cómo arreglo esto? Ya es demasiado tarde. Una salud muy descuidada. De manera que no hay manera ni empezar a hacer ejercicio ni a cambiar la alimentación porque la descuidamos durante 4 o 5 décadas. Y el médico dice, hay que esperar nada más que sobreviva por gracia de Dios. Yo conozco esos demasiado tarde en alguno de los puntos y encima de sentir que es demasiado tarde, se suma el canto del gallo cada bendita mañana. Los que nos recuerda que caímos. El canto del gallo puede sonar a la voz de la iglesia, de los hermanos que nos acusan, de una madre que te dice, yo te dije que no te casaras, de un pastor que dice, saliste de mi cobertura y por eso te pasa lo que te pasa. El canto del gallo puede venir disfrazado de mucha gente que nos acusa, que nos señala. Estamos en la cama y viene alguien y dice, algún pecado tienes, algo habrás hecho, debes tener algo escondido, algo que no confesaste, estás pagando, esta es la cosecha, el karma. Ese canto del gallo siempre suena y empeora las cosas, porque tras el golpe, la caída, encima vienen las cargas de culpa.
Estaba leyendo que durante los primeros años del siglo XX, el siglo pasado, había un psicólogo y médico ruso llamado Iván Pavlov, que hizo ciertos experimentos que, entre otras cosas, lo hicieron alzarse con el premio Nobel. Y él notó que los perros, cuando saben que van a comer, segregan saliva de manera natural. Empiezan a salivar, sacan la lengua y salivan. Pero Pavlov quería ver si podía causar esa misma sensación en los canes con algún otro estímulo. Entonces, antes de alimentar a los perros, él solía tocar una campana. Y después de hacerlo de manera regular, cada vez que tocaba la campana, hubiera o no hubiera comida, los perros salivaban. Y llamó a este resultado, al resultado de este experimento, reflejo condicionado. Él concluyó que todos los seres humanos, todo el mundo animal, estamos condicionados por ciertos sesgos y por ciertos reflejos. Y gran parte de nuestra conducta y de nuestro carácter y de las cosas que hacemos y cómo actuamos es dictado por esos reflejos condicionados, conscientes o inconscientes. Son reflejos que reconocemos en nuestros padres, reconocemos en el otro, pero que nos cuesta reconocer en nosotros, ciertos filtros para ver la vida. Dicho sea de paso, la culpabilidad es un ejemplo de esto. En el momento que nosotros le confesamos a Dios nuestro pecado, sea cual sea, Él lo perdona y lo olvida. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No solo lo olvida, sino que se olvida de que se olvidó. El ser humano no sabe perdonar. Porque si uno comete un error criminal y va 30 años a la cárcel, se supone que pagó su deuda con la sociedad. Sin embargo, cuando sale de la cárcel es un expresidiario, le costará horrores conseguir un empleo y ante cualquier pequeño detalle, ya sea cruzar una luz en rojo, se le conmuta la pena, lo que se llama los antecedentes. Nunca se le borran los antecedentes. Cuando el Señor nos perdona, los antecedentes se borran, desaparecen. No es que Dios dice, ya la tercera vez, mi hija. Se borran. No hay pruebas, no hay jurisprudencia, no hay antecedentes penales de que alguna vez pecaste. Cuando se dice que el Señor los borra, literalmente desaparecen, no quedan en un archivo por las dudas para que alguien, como se dice en algunos países, saque el archivo, pegue un carpetazo, diga, acá está lo que hiciste. Eso no va a pasar. Cuando Dios perdona, se olvida y se olvida de que se olvidó. Desapareció. Ni se lo digas porque no sabe de lo que estás hablando. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sin embargo, nosotros somos muy pavlovianos, como este psicólogo ruso, porque para muchos de nosotros es más fácil aceptar el perdón de Dios que perdonarnos a nosotros mismos. El gran problema que tenemos es que no nos perdonamos lo que Dios ya nos perdonó. No nos podemos perdonar. Y lo peor es que nos rodeamos de gente que tampoco nos perdona. Dios olvida, pero Dios arroja los pecados en el fondo de la mar, pero hay algunos hermanitos con ministerio de buzo que van al fondo y sacan, ¡ay, lo que encontré! Ahora, ¿por qué? ¿Por qué podemos perdonar a otro y a veces no nos perdonamos a nosotros? Porque sí, podemos perdonar, pero a diferencia de Dios, cuando se trata de nosotros no podemos olvidar. Y en ocasiones seguimos sintiendo esos reflejos condicionados a un pecado que ya confesamos y que Dios olvidó. Y cada vez que vamos a la presencia del Señor decimos, Señor, tú sabes que me sacaste de esto y que mi carácter era podrido y que yo le hacía la vida imposible a mi yerno y que... Dios dice, ya sé que eres suegra, es tu esencia. No, pero de verdad uno va y le dice, Señor, acá, y vuelve a traer todos los pecados viejos que yo dice, no sé qué me estás hablando. No al lugar. Cuando no hay antecedentes, el juez dice en una corte, no al lugar. No procede. No, pero yo quiero traer a colación. No, si no hay archivo, no procede. Pero nos obsesionamos tanto con los errores del pasado que nos perdemos las oportunidades del futuro. Y pensamos erradamente, equivocadamente, que nuestras caídas al precipicio nos descalifican para que Dios pueda volver a usarnos. Decimos, no, después de esa caída, no vas a pretender que sea lo mismo que antes. ¿Por qué no? Hasta más.
Bueno, porque hay ciertas cosas que a Dios le repugnan. Y cuando Dios perdona, cuando Dios limpia, todas las cosas son hechas nuevas. Yo sé que es una locura, se llama gracia. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y Pedro tenía un reflejo condicionado, tenía un sesgo pavloviano, así como los perros salivaban los perros de Pavlov cuando su amo tocaba la campana. Cada vez que Pedro sentía, por lo menos esos 2 días, se le estrujaba el corazón, el alma se le hacía añicos. Y no podía andar matando los gallos de todo el mundo. El gallo le recordaba que era un fraude, que era un fantoche, un ruin. La mayoría de nosotros vive en la ciudad y no está en contacto con gallos, pero en los tiempos del Medio Oriente, hablar de gallos es hablar de camellos, es hablar de burros. Convivían con todo tipo de animales. La cosa es que finalmente llega el glorioso domingo de la resurrección de Jesús. Y unas mujeres van a visitar el sepulcro de Jesús. Notan que la piedra, ellos estaban preocupadas quién les iba a correr la piedra porque iban a ungir el cuerpo. Era una costumbre también muy oriental. Y ve que la piedra está corrida a un lado y se encuentran con un ángel sentado ahí que les dice algo fabuloso, que tiene además un agregado que hoy no podemos pasar por alto. En las palabras del ángel hay una frase lo suficientemente pequeña para pasarla por alto. De hecho, la hemos pasado por alto muchos. Hay 3 palabras que uno pasa por alto en lo que el ángel le dice a esas mujeres. Yo sé que quizás aquí en casa habrán leído este pasaje 100 veces, pero es probable que como yo nunca lo hayan notado o lo hayan tomado como algo irrelevante. Es una pequeña frase que está cargada de gracia y una ternura, una ternura que no tiene parangón, no tiene precedentes. Le dice este ángel a las mujeres: no se asusten. Ustedes vinieron a buscar al Nazareno, a Jesús, al que fue crucificado. Pero miren, Él no está. Él ha resucitado. Ya no está aquí. Hasta ahí fabuloso, ¿no? Así que, vayan, corran, dice el ángel. Vayan a decirle a los discípulos, y a Pedro, que Él va delante de ustedes a Galilea. Y allí lo van a ver, tal como les prometió. Si Pedro era uno de los discípulos, ¿por qué había que hacer la aclaración? Díganle a los discípulos y a Pedro. Como que me dijeran, díganle a los argentinos y a Dante. Yo diría, ¿cuándo en mi país me dejaron de considerar nativo? ¿Por qué Dios dijo a los discípulos? Díganle a los discípulos y a Pedro. Ese ángel no se le ocurrió. Ese agregado y a Pedro es un tesoro escondido. Yo digo, qué detallista el Señor, qué tierno. Porque Jesús sabía que aunque Pedro se convenciera que Él había resucitado, que Jesús había resucitado, necesitaba convencerse también Pedro que Jesús había resucitado también por él. Él decía, no, por los demás muchachos. Yo soy un fraude, yo lo negué, me vio. ¿Qué le voy a decir? Es como si todo el cielo hubiera visto caer a Pedro como el coyote. Y es como si todo el cielo quisiera ayudarlo a levantarlo otra vez. Pedro, no te vas a quedar tirado en el acantilado, te vamos a ayudar. Te vas a enterar que Cristo resucitó. ¿Me están siguiendo, sí o no? Asegúrense de decirle a Pedro que él no fue descartado, que no está fuera del equipo. Díganle que una caída no le quita su rango de soldado. Una caída no te quita el rango de soldado, ni 2 ni 3, eres soldado. No es que caí, renuncio, la renuncia no es una opción. Hasta los ángeles querían que el angustiado pescador supiese que no todo estaba perdido. Asegúrense, insisto, de decirle a Pedro que Dios no se dio por vencido con él. El mensaje era para los discípulos y para Pedro. Si alguien cae, por lo general uno no quiere darle un mensaje a ese que cayó, sino al resto, a los que supuestamente, todos escaparon, pero supuestamente los demás fueron un poco más fieles porque al menos no lo negaron. A excepción de Judas, los restos más o menos, los otros 10 pobrecitos, por lo menos se mandaron a mudar. Este se quedó ahí y lo negó.
La cosa es que algunos de los discípulos, asustados y frustrados, en ese momento volvieron a hacer lo que sabían hacer. Ignoraban que Jesús había resucitado, a pesar que se los había dicho durante 3 años. Pero hay un momento que uno dice, ¿a quién quiero engañar? Yo vuelvo a lo que sé hacer. Yo no sé para qué me metí con todo esto de creer en Dios. Yo tengo que dedicarme a lo mío. Así que hay momentos que todos en la vida regresamos a aquello de lo que juramos salir, a la vieja vida. Y entre ellos estaba Pedro, que regresaron a la barca. Ellos no estaban en la puerta de la tumba esperando, como las mujeres, ver si el milagro iba a ocurrir. Ellos estaban regresando a la barca diciendo al final, fue lindo mientras duró. Fueron 3 años maravillosos, más que mal lo disfruté. Terminó, todo lo bueno termina, todo lo que sube baja, todo lo que es grandioso alguna vez deja de ser grandioso. Ahí estaba la misma barca, la misma playa, el mismo mar. Así que Pedro y sus compañeros limpiaron el casco de moluscos, de algas, desenrollaron las redes y se hicieron a la mar. Aquel domingo se hicieron a la mar, dijeron no hay más nada que hacer. Y de la nada, ellos estaban desde la noche del sábado, de la nada, se le hicieron las 6 de la mañana. Amanecieron. Pedro y sus amigos habían estado tratando de pescar toda la noche y otra vez, como hace 3 años, no pescaron ni una mojarra. Pobre Pedro. Porque una cosa que esté quemado como discípulo, pero también está quemado como pescador. Qué feo cuando dejaste todo para seguirlo a Dios, fracasaste siguiendo a Dios, querés volver a los demás y también en esto sos un fracasado. Y en el momento que Pedro y los muchachos se están preguntando si no será tarde para cambiar de oficio, oyen una voz de una figura que los llama desde la costa. Por la bruma de la mañana no se ve, solo se ve una figura, un tipo parado. Una voz que no reconocen porque están fuera de onda. No se imaginan quién podría ser. Y el tipo que está en la orilla les grita, ¡hijos! ¡Hijitos! ¿No pescaron nada, no? La pregunta tiene un poquito de ironía. Porque es casi una preguntonta. Los ve frustrados, ve que no hay peces. Pero a su vez es la primera vez que esa figura los llama hijitos. No habrá otra ocasión en que los vuelva a llamar así a los muchachos. Y ellos que no lo reconocen, ¿quién es? Un imbécil que salió a la mañana a correr. No, jefe, no hemos tenido suerte. Y entonces el individuo de la orilla insiste y grita, ¡prueben de vuelta! ¡Que prueben de vuelta! ¡Tiren la red a la derecha de la barca! ¿Qué dice el tipo este? No sé, nos quiere enseñar desde allá dónde tirar la red. No, de verdad, no se dé por vencido, a la derecha, a la derecha. Y los tipos, sin nada que perder, sin orgullo que proteger, lo hacen. Y dice la palabra, y entonces echaron la red a la derecha. Y no lo podían sacar, la red, no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Otra vez, Nimo y compañía dicen, muchachos, es la oportunidad de ser famosos. Y en ese preciso momento, Pedro tiene un déjà vu. Pedro dice, un momento. Cuando no puede sacar las redes de lo que pesan, dice, no, yo ya viví esto. ¿De verdad está pasando otra vez? ¿De verdad? Todos en algún momento experimentamos un déjà vu, que es un término inventado por un psicólogo francés, Émile Boirac, que su traducción literal de déjà vu es ya visto en francés, déjà vu, ya visto. Déjà vu. Me salió como el zorrino de la Warner. Mon amour. Ah, mon amour. Déjà vu. Que básicamente el déjà vu es un fenómeno cognitivo, una percepción sensorial del procesamiento de la memoria. No es el recuerdo de otras vidas, no, es una sensación de familiaridad de una situación que parece que ya la habíamos vivido antes,
Algunos científicos dicen que está vinculado a ciertas condiciones neurológicas y que es una suerte de fallo temporal del cerebro, como un glitch. Es como una suerte de fallo que nos hace creer que eso lo hemos vivido. Digo, por si alguien se hacía la ilusión de que esta es la misma suegra que habías visto en Pesadilla. No, es un glitch. Y mirá que Dios me avisó con un déjà vu. No, es un glitch. Sea lo que sea, Pedro tiene la sensación de que esto ya lo vivió antes. Hace 3 años atrás no había pescado nada. Le dice el Señor, vos en mar adentro, se llenó de peces, ahora pasó lo mismo. Él recordaba otra noche similar a esta, de una dura faena, precisamente en este mismo mar. El incesante lanzamiento de la red, el sonido que hacía cuando esa red chapoteaba en el agua, cómo el atardecer se convirtió en noche. Aquella vez, él recordaba aquella vez que las estrellas aparecieron y los peces se mantuvieron en las profundidades hasta que salió el sol. Aquella mañana, pero hace 3 años, alguien que no era un pescador les dijo que trataran una vez más. Y lo hicieron. Y lo que ocurrió cuando trataron una vez más hace 3 años y lo que está ocurriendo ahora tratando una vez más 3 años después es exactamente lo mismo. La red se volvió a llenar con branquias plateadas y dando volteretas y sacudidas. De repente Pedro otra vez tenía peces a granel, todo otra vez gracias al consejo de un extraño. Dice la palabra, era tal la cantidad de peces que esta vez no las podían sacar, tuvieron que pedir ayuda a otros pescadores. Otra vez, insisto, los peces peleándose por aparecer en la Biblia. Y fue Juan el que primero se da cuenta que el extraño de la playa no es un extraño. Dice, Pedro, es el Señor. Y Pedro dice, lo supe desde un principio. Hay solo una persona que hace este truco con peces. Porque yo solo conozco a uno que llena redes con peces hasta reventar. Esto solo me pasó 2 veces en la vida y esta es la segunda. Y Pedro, por alguna razón que no sabemos, la Biblia dice que estaba encuerado, se puso el jean azul, la camisa a cuadros que nunca lavaba por cábala y se tira al agua como aquella vez que bajó caminando al mar. Pedro necesitaba otro milagro de pesca, igual que el anterior, para saber que Jesús no había cambiado en nada para con él. El mismo milagro, la misma gracia, la misma unción, el mismo llamado. Alguien tiene que celebrar por ese Señor. ¡Aleluya! Nada cambia. Porque uno cree que cuando uno cae, después Dios te da un llamado consuelo. Un peor es nada. Bueno, perdiste lo anterior, pero te doy algo para que hagas. Nada ha cambiado. Es más, había más peces ahora que la primera vez, porque ahora tuvieron que pedir ayuda a otros pescadores. Señor, quería decir, no hay rencores, mijo. Sigue estando en el equipo. No hay rencores. Y Pedro sale, después de nadar, sale empapado del agua y llega hasta la orilla. Y Jesús, recién resucitadito, está colando café. Literalmente está preparando un desayuno. Y había comenzado un fuego. Juan incluye este detalle. Juan dice, había un fuego hecho a carbón. Había una razón para esto, porque cuando hace 3 días le preguntaron a Pedro si conocía a Jesús y él lo negó, él se estaba calentando, Pedro, frente a una fogata. Y se nos dice que era una fogata hecha a carbón. Allí fue donde negó al Señor. Ahora Pedro ve otra fogata, la fogata del carbón, y recuerda, y este es el segundo déjà vu en una sola mañana. Ella vivió una situación parecida, pero frente a otra fogata. Ahora Pedro recuerda un gran fracaso. La Biblia dice que ninguno de ellos habló. Yo hubiese dicho, no puedo creer, estás resucitado, déjame ver tus manos. Nada. Pero al coyote todavía le duelen mucho los huesos de la enorme caída. Y cuando uno se siente muy culpable, a veces no sabe ni cómo hablar con Dios, no sabe cómo orar. A ver, Pedro ya había tenido otras caídas importantes. Pedro es como si comprara sus productos marca Acme. Todas habían fallado. Una vez se bajó de la barca y se hundió en la tormenta.
O aquella ocasión en que abrió la boca y Jesús le dijo, estás hablando palabra de Satanás, te está usando el diablo. O el enorme bochorno cuando trató de rescatar a Jesús con una espada y le produjo la primera amputación de oreja que registra la historia. Todas fueron caídas poco encomiables y vergonzosas. Pero esta de la negación, esta era caída de las grandes ligas, caída a lo hispano. Porque cuando un hispano cae, cae bien. Un gringo te dice, pido perdona, señor, que me quedé con un vuelto el otro día de un cambio de 20 centavos. Ah, el hispano cuando roba. ¿Hasta cuánto se puede robar en California el hispano? Así somos. No digo que somos ladrones, pero tenemos ese sesgo. Y Pedro se siente irredimible, imperdonable. Y ahora recuerda cuando estuvo parado junto a otro fuego y le falló a su Señor. Y ahí están, solo Pedro y Jesús. Es la primera vez que están de nuevo juntos, desde la negación, la crucifixión y la resurrección. Ahora están solo Jesús y Pedro y no se registra ninguna plática. Silencio, solo el ruido del agua. Los demás todavía están bogando con los peces, no bajaron. Y están ahí los dos ante un pequeño fuego de carbón. Y Pedro se siente demasiado vulnerable. Espera una palabra de Jesús, como un prisionero espera oír el veredicto de la corte. Cuando uno dice, por favor, dime algo. Dime algo. Pedro no dice ni una palabra, no tiene cara para hablar. De hecho, ninguno de los dos, insisto, dice una sola palabra, excepto que se disponen a desayunar, porque el siguiente versículo dice, y luego de haber comido, y ocurre la plática, pero antes no. El Cristo resucitado no necesitaba comer, tenía un cuerpo glorificado. Aún así se permite un último desayuno con su amigo. No desayunó con ninguno de los otros 10. No desayunó con ninguno de los que no lo negaron. Pedro era el que necesitaba un desayuno. Y Jesús preparó un menú sencillo, salmón de Galilea, bacalao, algo de rodavalo, lenguado, caballa, arenque, anchoas, una trucha arcoíris, tilapia, un maji-maji, servido con café recién colado. No tuvo que salir a pescar Jesús, dijo, ¿alguien quiere ser más famoso que los demás? Saltaron a la parrilla. Porque ¿cómo llegaron esos pescados ahí? Por orden de Dios. Che, el Señor pide a algunos para sacrificarse. Yo, y se saltaron. Y fueron así, por la orillita así, ¿Están comiendo? Pedro no habla, toma el café. Y entonces Pedro oye la pregunta que en principio lo hiere en el corazón, pero la pregunta que lo sanaría y lo devolvería a la vida, la pregunta que jamás iba a poder olvidar. Ergo, Jesús, de manera adrede, no lo llama por su nombre Pedro, sino por su viejo nombre Simón. Usa su nombre formal como si dijera, no estoy asumiendo que todavía quieras tener la antigua relación cercana que alguna vez tuvimos. No quiero dar por sentado que todavía quieras seguir usando el apodo que te di. No es que te lo haya quitado, es que no quiero dar por sentado que todavía quieres seguir siendo mi amigo. Porque alguien pensaría que al no llamarlo Pedro sería una forma de degradarlo, pero en realidad le estaba quitando la carga de responder como un discípulo políticamente correcto y le dio la carga de responder como un hombre. No era Jesús y el discípulo, eran dos amigos desayunando, como si fuera una manera de quitarle la carga de lo que había hecho y como si se estuvieran encontrando otra vez por primera vez, un déjà vu. Simón, primera palabra, Simón,
hijo de Jonás, hijo de Juan, ¿me amas? ¿No le dice, Pedro, te arrepientes de lo que hiciste? ¿Me prometes que nunca más volverás a fallarme? Solo le hace una pregunta directa y tierna. ¿Me amas? Cuando alguien te hace esa pregunta, el corazón está en juego, siempre. Es la pregunta de un enamorado esperanzado. Es la pregunta que un padre anhela hacerle a un hijo que se fue de la casa, aunque teme preguntársela, porque teme que le dé una respuesta negativa. Ahora parece que Jesús es el vulnerable. Ahora Jesús es el enamorado que espera una respuesta. Y Pedro responde de cierta manera evasiva. Se muere de amor por su Señor. Pero teme que si le dice, sí, te amo, con locura, teme que Jesús le recrimine, y si me amas con locura, ¿cómo pudiste hacer lo que hiciste? No es lo que nosotros le diríamos a un empleado que nos roba, a alguien que nos fue infiel. No le diríamos, yo soy tu pastor, sí, y me respetas, sí, ¿por qué hiciste lo que hiciste? La recriminación viene inherente a que nos digan, sí, yo te respeto mucho, entonces ¿por qué me lo faltaste al respeto? Así que Pedro responde tímidamente, tú lo sabes todo. Tú sabes que te aprecio, que sí que te quiero. Y Jesús, mientras sirve otra tacita de café, dice, bueno, entonces vas a tener que ocuparte de las ovejas. Apacentarlas, digo. En otras palabras, te está diciendo, regresa al equipo. Te quiero como uno de mis pastores. Esto se repite 3 veces hasta que a Pedro le duele. ¿Por qué Jesús me sigue preguntando? ¿Por qué no me cree? Le preguntó 3 veces lo mismo y 3 veces obtuvo la misma respuesta. Pero que Pedro no sabe lo que nosotros sí sabemos, que el Señor de la segunda oportunidad, con cada pregunta lo está sanando. Este es el tercer déjà vu de aquella mañana. Tercero, Pedro había negado 3 veces frente a una fogata a su Señor. Y ahora estaba teniendo la oportunidad de profesar su amor frente a otra fogata otras 3 veces. Una oportunidad por cada traición. 3 negaciones, 3 nuevas oportunidades. Impresionante, 3 veces. Una oportunidad por cada vez que te equivocas. Nunca te lo olvides cuando digas, no, pero yo llevo varias. Por cada traición, una nueva gracia. Jesús le dice a Pedro y nos dice a todos los que hemos estado parados junto al fuego de la traición y le hemos fallado, nos pregunta, ¿todavía me amas? ¿Todavía me amas? Si yo le dijera, Señor, aquí estamos pecadores, aquí está toda esta gente que en la semana cometió todo tipo de horribles pecados, ¿qué tienes para decirles? El Señor me diría, pregúntales y pregúntale a cada uno si todavía me aman. Diles, ¿de verdad no los quieres consumir? ¿No los quieres exhortar? Dile si todavía me aman. Podría haber preguntado, ¿crees que después de lo que hiciste aún te amo? Pedro, ¿te sientes digno de mi amor? ¿De verdad tan cara rota eres? Pero en lugar de eso, el traicionado quiere saber si el traidor todavía lo ama. E incluso Jesús nos está preguntando eso a nosotros hoy. No importa lo que hayamos hecho. ¿Me amas? Cuida los dones que te di. ¿Me amas? Cuida el llamado que te di. Alimenta mis ovejas. Regresa al juego. Hay gente necesitada. Hay vecinos al lado de tu barrio, al lado de tu casa. Hay gente en tu oficina. Hay gente en tu colegio que te necesita. ¿Me amas? Regresa al equipo. Regresa. Y a mí siempre me va a quedar la duda y no entiendo por qué ninguno de los dos habló de la traición. ¿Merecía una plática difícil o no? Traiciona a alguien y tendrás una plática difícil con el traidor y el traicionado. Ellos nunca la tienen. ¿Qué tal algo como Jesús? Tienes que entender, estaba bajo presión. Y estuve leyendo un libro de Freud que dice que cuando uno está bajo presión, uno tiene sesgos cognitivos que se relacionan con las células espejo que hacen que uno reaccione sin pensar. No hubo explicación. ¿Solo me amas? Jesús fue a las bases, no a la periferia de la traición. Como aquellos que se aman demasiado como para revolver errores o pasados dolorosos que no suman nada a la relación.
Cuando amas, dice, bueno, vamos, para adelante. Pedro había fallado 3 veces. Y Jesús le volvió a encomendar su misión también 3 veces. Si Jesús quiere sanarlo, también tiene que sanar sus sesgos. Ahora tiene que sanar sus reflejos condicionados. Porque el maestro, a ver, no lo puede mandar de vuelta a predicar a los confines del mundo con sentimientos de culpa al pobre. Porque el Señor no manipula a nadie con la culpa. Yo digo siempre, no llames a nadie por teléfono motivado por culpa, no prediques por culpa, ni se te ocurra diezmar u ofrendar por culpa. Ay, no, que le estoy robando al Señor, la culpa no sirve. Sí le está robando, pero la culpa no sirve. La culpa no sirve. A donde sea, Jesús sabía que a donde sea que Pedro vaya en un futuro, cada vez que escuchara el otrora predicador se iba a morir de culpa. Iba a estar, porque yo siento esta mañana, aleluya, apaguen el gallo. La culpa nunca fue un combustible que funcione. La culpa es corrosiva, es oxidante. Así que Jesús se aseguró de preparar aquel desayuno, dice, al despuntar el alba, según la Biblia. Jesús volvió a comisionar a Pedro mientras estaban cantando los gallos. Ese fue el cuarto déjà vu de aquella inolvidable mañana. La tercera vez que Pedro dice, sí, tú sabes que te amo, se escucha un gallo. Y a partir de aquel momento, el canto de un gallo dejó de ser un recuerdo de la caída que le producía sentimientos de culpa, para ahora ser el canto del gallo cada mañana que lo oyera, un recuerdo de una nueva asignación, de una nueva misión que le producía sentimientos de gratitud. Alguien tiene que celebrar, ¿tú lo crees? ¡Aleluya! Otra mañana para predicar. Pedro escuchaba el gallo y decía como Juan Carlos Ortiz decía, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos en él. Así hacía el querido fundador de esta congregación. Yo pienso que Pedro escuchaba el gallo y se levantaba, saltaba de la cama, otro día para predicar. En cualquier parte del mundo donde cada vez que cantara un gallo, Pedro reconfirmaría que había sido reasignado en su puesto, que no era un aprendiz, que ahora era un llamado oficial. Yo alguna vez leí acerca de un ejecutivo de IBM, muy prometedor, que realizó unos movimientos con la bolsa porque tenía acceso y le hizo perder a IBM $10 millones en cuestión de minutos. Y lo llamaron de la oficina de Tom Watson, el fundador y líder de la IBM durante 40 años, una leyenda en los negocios. Y el joven ejecutivo, abrumado por la culpa y el miedo, dijo, me imagino que llamó para pedir mi renuncia, aquí está, renuncio ya. Y Watson contestó, debes estar bromeando, muchacho. Me acabas de costar $10 millones. Acabo de invertir $10 millones en tu educación. No me puedo dar el lujo de aceptar tu renuncia. Eres un tipo muy caro para perder. Y siempre me imaginé la cantidad de veces que Pedro había presentado su renuncia ante el Señor. Intentó renunciar tantas veces como el coyote había caído. Número 1, Pedro hace su famosa confesión de que Jesús, ¿quién dicen que soy? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bendito eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino Dios. Muy bien. Y Pedro se agrandó como zapato de monja, así. Y Jesús explica que es necesario ir a la cruz. Dice, por eso tengo que ir a la cruz. Y como estaba agrandado, cuando uno está agrandado comete errores. Hace un ratito era bendito. Y ahora comete un error, Pedro. En vez de quedarse callado, dice, no, te reprendo, Jesús, no irás a la cruz. Y Jesús le dice, Satanás, no hables a través de él. Un ratito era bendito, al otro día lo estaba usando Satanás, al ratito. Me imagino que Pedro dijo, tienes razón, actué impulsivamente, yo la boca no me coincide con el cerebro, acá está mi renuncia. Imagino a Jesús diciendo, estás bromeando, Pedro, acabo de invertir una enseñanza en ti, no me puedo dar el lujo de aceptar tu renuncia. Número 2, en el mar de Galilea, Pedro sale del bote y comienza a caminar sobre las aguas porque dice, si eres tú, dime que vaya hacia ti. Pero en un momento lo deja de mirar a Jesús.
y el temor y la duda lo abruman. Y se hubiera ahogado si Jesús no lo agarra, y apenas lo agarra, que creo que lo puede agarrar de la barba. Jesús le diagnostica el problema, le dice, hombre de poca fe. Me imagino que Jesús cuando sube a la barca dice, ya está. Tú no te mereces tener a alguien de poca fe al lado. Yo me agrando con grandes gestos, pero no confío del todo. Estoy lleno de preguntas, de temores y la vergüenza que pasé ahí. Acá está mi renuncia. Y Jesús dice, estás bromeando. Acabo de invertir un milagro en ti. Yo no puedo dar el lujo de aceptar tu renuncia. No, ni loco, te quedas. Número 3. En la peor noche de Jesús, Pedro dijo, yo te seguiré, no importa lo mucho que me cueste, no importa lo que digan los demás. No lo pudo seguir ni una noche. Negó 3 veces a su mejor amigo. Y me imagino que le dice a Jesús, siempre tuviste razón. Te fallé en el momento más vulnerable, te negué, acá está, ahora sí está mi renuncia. Y Jesús le dice, ¿estás bromeando? Acabo de invertir una resurrección en ti. No me puedo dar el lujo de aceptar tu renuncia. A ver si lo entiendes, Pedro, y lo entiende toda la gente de River. Cuando yo salvo a alguien, nadie lo arrebata de mi mano, no renuncia. No se dan por vencido, no se entregan, no se rinden. Alguien tiene que celebrar, ¿sí o no? Digo, ¿qué hubiese pasado si Pedro no hubiese enfrentado sus metidas de pata? ¿Qué hubiera pasado si le hubiese restado importancia a la negación, le hubiese echado la culpa a otro por su caída y bueno, estaba bajo presión? ¿Qué habría pasado si nunca habría salido de la quebrada en la que cayó? ¿Cuántos sermones habrían quedado sin predicarse? ¿Cuántas vidas habrían quedado sin conocer el Evangelio y cuántas epístolas sin escribirse? Si Pedro no hubiese sentido arrepentimiento, jamás habría proclamado la gracia de Jesucristo. Si no hubiese salido del fondo de la quebrada, nunca habría conducido a otros al Señor. Esto nos lleva a preguntarnos cuántas historias no contadas hay hoy, en el suelo de la quebrada. Allí donde parece que solo el coyote de la Warner Brothers puede resucitar en el mismo episodio. ¿Cuántas vidas aquí esta mañana, tarde o noche en casa, han sido neutralizadas por la culpa? ¿Cuántos Pedros permanecen en el primer fuego de la traición, de las sombras? Pero Pedro está acá para darnos una salida. Nunca nos olvidemos que en la historia de Pedro hubo 2 fuegos. Ese fue el gran déjà vu por excelencia. El primero, el de la negación, pero el segundo es el fuego de la gracia. El primero lo encendieron los hombres, el segundo lo encendió Cristo. El primer fuego, Pedro negó a Jesús. En el segundo lo confesó, le dijo que lo amaba. ¿Qué llevó a Pedro de un fuego a otro? ¿Cómo fue su paso desde el fuego de la negación al fuego de la gracia? Entre ambos fuegos hay 2 hechos. Las lágrimas de Pedro, el arrepentimiento genuino y la cruz de Jesús. Ambos son esenciales en esta historia, porque si Pedro hubiese derramado lágrimas sin la cruz, como Judas, habría sido solo remordimiento, y el remordimiento no cambia a nadie, todos tenemos remordimiento. No confundas ese remordimiento con arrepentimiento. Pude haber sido un papá mejor, no debía haber hecho esto, no debía haber contestado, sí, me siento mal en el fondo, eso es remordimiento. No hacer nada por eso es hacer lo de Judas. Son lágrimas sin cruz. De haber visto Pedro como Judas, la cruz sin lágrimas, solo habría conocido la arrogancia y se hubiese muerto tratando de explicar de que pobrecito a él no le quedó otra que negarlo. Pero al ver la cruz y tener lágrimas, conoció la redención. Entonces mezcla las lágrimas de cualquier pecador con la cruz del Salvador y el resultado será un gozoso coyote emergiendo de la quebrada de la culpa. Y esa gracia fue suficiente para que este Galileo pueblerino propagara el evangelio de la segunda oportunidad y llegó hasta Roma, lugar donde el imperio lo asesinó. Pedro fue asesinado en Roma.
Si alguna vez nos preguntamos qué es lo que hace que un hombre que alguna vez negó al Señor como un cobarde, ahora esté dispuesto a matarse por Él, tenemos que recordar que todo pasó en ese desayuno. Y fundamentalmente no podemos olvidarnos que Pedro también terminó siendo crucificado como el Señor, aunque boca abajo. Y creo que mientras que lo subían al madero, Pedro dice, me parece que esto ya lo viví antes, excepto que ahora yo soy el crucificado, gloria a Dios. Este fue su quinto y último, gran y eterno déjà vu. Vamos a celebrar al Rey de Reyes, Señor de señores. Vamos, dale un aplauso grande por esos déjà vu, por esas segundas oportunidades, por eso volver a empezar, que alguien celebre más que eso, bendito eres. Todos, alguien tiene que celebrar el Rey hablado hoy. ¡Wow! Bendito eres. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿La reciben de verdad, sí o no? Y acá está el desayuno. El Señor nos ofrece esta mañana una segunda fogata. No es solo una oportunidad más, es la oportunidad de regresar al equipo, de sumarte. Todo será olvidado a partir de este mismo minuto. Se borra todo, los warnings, las advertencias, los tickets, las multas, las condenas y las sentencias. No habrá jurisprudencia, no habrá ningún juez en ninguna corte, en ningún lugar remoto del mundo que podrán mencionar tu caso. Porque el Señor borrará las evidencias. Por si no lo sabes, una de las metidas de pata de Pedro fue cortarle la oreja a un servidor de uno de los guardias. Sacó una espada y le cortó la oreja a alguien. Y Jesús fue y le pegó la oreja al muchacho. Y luego, claro, lo quisieron acusar a Pedro de violencia. Pero siempre la pregunta estaba, ¿y dónde está la oreja cortada? ¿Dónde está el herido? Y como Jesús le había pegado la oreja de vuelta milagrosamente, borró las evidencias. Todo lo que hayamos cortado, roto, herido, lastimado, las evidencias han sido borradas. Y cuando alguien quiera revolver tu pasado, tú podrás decir, ¿y dónde están las evidencias? Yo no veo ninguna oreja cortada. Cuando el Señor perdona, borra las evidencias. No solo las borra, sino que te dice, bueno, a trabajar, vamos, apacienta a mis corderos. ¿Me amas? Así que, por favor, esta mañana nadie se ponga a hablar de las traiciones, del pecado, lo que me viene a la mente, porque eso no es algo que el Señor acostumbra a hablar durante los desayunos. Él no quiere que la comida caiga mal, así que solo hablaremos de amor. ¿Todavía amas? Yo interpreto que sí, si no, no estarías aquí a la mañana. ¿Todavía amas en casa? ¿Todavía te gustaría dar la vida por Él? Este es un hermoso déjà vu. Para los que dicen, yo ya viví esto tantas veces, pero bien este podría ser una de esas vueltas, esas sagas, esas continuaciones, una remake, una nueva oportunidad del primer llamado. ¿Queremos que Dios nos use, sí o no? Te pregunto, ¿amas al Señor? El Señor me dice, ¿me amas? El Señor me dice que te pregunte, ¿me amas? Dice el Señor, ¿me amas? Dile que te mueres de amor por Él. Cierra tus ojos un momento y dile, Señor, te amo con todo mi corazón. Tú conoces todas las cosas. Te amo, Señor. Padre, en esta mañana he transmitido lo que creo me has dicho que diga tu pueblo. Percibo que del otro lado de la línea, tras la pantalla, hay líderes, pastores, que han claudicado, han bajado los brazos y al costado del camino se han quedado relegados diciendo lo que hice no califica dentro de la gracia de Dios. Pero el Señor me dice que te diga, ¿me amas? Porque si me amas, vuelve a la carrera. Si me amas, vuelve por mis ovejas. Empieza donde sea que tengas que empezar. Empieza otra vez, pero empieza. Empieza. Porque te estoy dando la oportunidad, vine a buscar a los discípulos y a ti.
No saben la cantidad de veces, mis queridos, que yo he puesto mi nombre en ese episodio. Díganle a mi iglesia y a Dante que yo he regresado por ellos. Yo me incluyo, yo reemplazo a Pedro por mi nombre porque siempre soy de tener ese reflejo condicionado de que cuando Dios habla de la iglesia no habla de mí. Cuando habla de los siervos ungidos ya no está hablando de mí. Soy el menor de todos, no creo ni que me recuerde. Y el Señor siempre me dice, y a Dante. Y Él viene y me prepara un desayuno para 2. Y algo empieza a ocurrir ahí, y el Espíritu Santo llega y las lágrimas se mezclan con el fuego del arrepentimiento y la cruz, claro, la cruz. La resurrección no tendría sentido sin la cruz. Si tan solo Judas hubiese corrido a la cruz. En este caso la cruz corrió hacia Pedro. La cruz lo encontró en la misma playa donde lo había encontrado la primera vez. Sabes, el Señor sabe dónde encontrarte, conoce la dirección. Él sabe dónde ubicarte. Él sabe dónde ir y se meterá en los recovecos de tu vida y te volverá a traer a casa. Vuelve a casa, pequeña. Vuelve a casa, pequeño. Padre, a los que están en casas, a los que están en sus hogares, en Europa, en Asia, en África, en América, en Oceanía. Señor, trae una convicción de arrepentimiento. Los que hoy se van a reconciliar con el Señor. Corre a los pies de Cristo. Vamos, corre. Corre a la cruz. Corre. Salta al agua y corre a la cruz. Corre. Hay gente corriendo a la cruz ahora. ¿Ves al Señor haciéndote un guiño de ojos y diciendo todo está bien? Muchacha, todo está bien, muchacho. Vamos, apacienta mis corderos. Si yo te dije que ibas a fallar. La promesa que hiciste que no me ibas a fallar, que no ibas a pecar, dice el Señor, fue unilateral. Yo nunca firmé ese contrato, dijo el Señor. Yo sabía que ibas a fallar, te lo dije. ¿Recuerdas cuando anticipé, Satanás te ha pedido?